Pero bueno, para eso estamos aquí, para conversar con Daniela Pastrana y con Luisa Cantú sobre este tema y otros que ellas mismas nos van a proponer. Así es que, pues nada, pues demos paso a la conversación con las super periodistas, Ernesto. Así es, Daniela Pastrana, Luisa Cantú, muy buenos días, bienvenidas. Hola, buen día. ¿Cómo están? Pues bien, gracias. ¿Cómo les fue en la tertulia ayer? Muy bien, súper interesante, la verdad es que, la verdad sí se están moviendo muchas cosas en América Latina y entonces a veces hay cosas que no nos enteramos. Ayer estuvieron contándonos un poco cómo está la cosa en Chile, en Haití, cosas que dice, ¿cómo no nos enteramos? ¿Por qué no nos enteramos? En Colombia, que bueno, ya sabíamos, y en Argentina, y creo que pues aprendimos mucho. Pues sí, notablemente que sí hay una ausencia de información sobre lo que sucede más allá de las fronteras. Pero para eso estamos aquí, ¿no, Luisa? Justamente para tratar de enterarnos y que ustedes nos aporten su análisis, siempre muy valioso. Bienvenida, Luisa. Muchas gracias, muy buen día. Y sí, me sumo a lo que dice Dani. Digo, yo no tuve el placer de estar ayer. Lo lamenté porque la pasada en la que sí me tocó estar ha sido una de las experiencias más bonitas de los últimos tiempos para mí. Entonces, creo que lo que dice es importante, escucharnos entre quienes no nos estamos escuchando para justo llevarnos eso a aprender y ver cómo se están moviendo las cosas. Así es, y aprovechando también ahorita que estamos en estos comentarios así un poquito sueltos, pero que consideramos que vale mucho la pena, pues ahí vimos también un anuncio ahí maravilloso de un nuevo proyecto que hay en la Octava Digital, algo de Audiocentro, algo así, no sé si le suena ahí, así que pues Luisa Cantú, te toca, ahí eres la señora directora de esta área nueva que se está creando en la Octava Digital. Si quieres comentarnos un poquito de qué va este proyecto que están lanzando. Pues muchas gracias por la oportunidad. Sí, las ojeras no son culpa nada más de Diego. La verdad es que mi pobre bebé estaba pagando esa mala reputación, pero era más bien este proyecto que estábamos cocinando. Y pues como ustedes saben, la Octava es parte de Grupo Radio Centro, que es un gran grupo de radio que ya tiene muchas décadas en este país. Y nos dimos cuenta que los hábitos de consumo de la gente estaban cambiando, obviamente, hacia lo digital, pues ustedes lo saben mejor que nadie. Y entonces le apostamos por sumar a la oferta de radio y tele que tenemos esta especie de radio on demand, que es el podcast, pero en formato podcast, nativo digital, porque lo que pasa muchas veces con otras estaciones, sin decir nombres, es que solo hacen clips, digamos, de sus programas del aire, de su programación normal, y eso lo suben como podcast, pero no hacen productos con ese formato específico. Entonces le apostamos por una cartelera completa de programación, como un Netflix de Radio Centro, pero de audio, para presentarlo como nuestra nueva apuesta digital y pues ya moderna para estos tiempos. Justo la pandemia potenció mucho también las descargas de podcast y la venta de publicidad en podcast. Entonces como que aprovechamos todos estos momentos para lanzar esta programación y esperamos obviamente contar con ustedes en algún momento porque tenemos varios de política a los que creo que pueden aportar mucho. Entonces pues ya nos comentarán qué tal les parecen. Apenas llevamos 2 días y va bastante bien. Digo, la verdad, a lo que mejor le he ido es a la tremenda corte. No, creo que no va a haber discusión. Es un clásico, a la gente le encanta, pero los productos originales ahí van también. Oye, pero ahí sobre esto es como la gente para acceder a todos estos podcasts, ¿cómo es que acceden? ¿Los están moviendo en redes sociales? ¿Cómo es ahí eso, Luisa? Pues más bien, están disponibles en las plataformas normales. Están, digo, el app de Radio Centro, obviamente, porque ahí están todas las estaciones y la pestaña, digamos, de podcast, pero están en Spotify, en iTunes, en Spreaker, donde sea que escuchen música o que escuchen podcast, si ya son usuarias o usuarios regulares, ahí pueden encontrarlos. Y la verdad están, digo, no por echar acá porras al equipo, pero sí son ángulos muy distintos. Por ejemplo, hoy estrenamos uno sobre la corrupción en la FIFA, ¿no? La corrupción en el mundo del fútbol. Y la verdad es que hicieron casi un documental. Los integrantes del equipo hablan desde cómo justo la FIFA, y a ti te va a gustar, Dani, ha consolidado dictaduras en América Latina a través del fútbol, ¿no? Cómo se ha asociado con estas terribles personas de la historia de América Latina, cómo han hecho de los derechos de transmisión un negocio que ha doblegado presidentes, ¿no? O sea, como que la historia, sí son podcasts deportivos o de terror, pero siempre tienen el enfoque social en el centro, que es la apuesta que estamos haciendo. Claro, nada más recordar el episodio del Mundial de Argentina 78, cómo le cayó, pero como anillo al dedo a la dictadura militar que
estaba en aprietos por la lucha por el tema de las Malvinas, que no recuerdo si fue después del Mundial, el affair de la guerra de las Malvinas. Sí. Pero pues sí, a la dictadura militar, creo que era de Videla, pero ahorita reviso bien el dato, el Mundial de 78 en el que se coronó Argentina. Yo no sé mucho de fútbol, la verdad. Pero ¿verdad? Exactamente, pero sí le cayó como anillo al dedo para ensalzar el patrioterismo y desviar la atención un poco de todas las atrocidades que cometían los militares en ese momento. También, por supuesto, toda la decisión de la FIFA de protagonizar partidos internacionales en el Estadio de Chile, el mismo donde se torturó a cientos de personas y muchas fueron ejecutadas allí. Pues sí, sabes, Alberto, sabes un montón. Bueno, pero si me preguntas de quién es el mejor jugador, te voy a decir que Pelé, hasta ahí me quedo. Bueno, Maradona, por supuesto, pero hasta ahí nada más. De lo demás sí te puedo contar. Pues lo mismo Brasil, digo, hasta en Italia, en México, no nos quedamos atrás tampoco, ¿no? La verdad es que la FIFA ha tenido un papel muy interesante justo en la política. Y también el chiste es hablar un poco de eso, cómo lo que pasa en las canchas no es necesariamente lo único en el mundo del deporte. Digo, ahorita con los Olímpicos también está súper vigente con todo lo que hemos visto entre Simone Biles y todas estas ¿no? denuncias entre salud mental, abusos sexuales. Como que hay maquinarias muy grandes alrededor de los partidos o de las batallas deportivas a las que no siempre le ponemos atención y muchas veces pues mueven mucho más los hilos que literalmente el juego, ¿no? Entonces creo que vale la pena hablar de eso y hay pocos espacios donde se puede hacer. El podcast es un formato bastante libre y por eso lo escogimos. Yo creo que es un buen resultado. Ahí ya me dirás, Alberto, tú que se ve que le sabes a esto, ¿qué te parecen los productos? Bueno, vamos a escucharlo entonces. Por ahí había una imagen extraviada que se envió a un chat que no era, pero a ver si lo rescatamos, Luisa, en algún momento. Y no sé si que les parece que empecemos entonces, ya que andamos en el ámbito deportivo, Luisa, Danielas, uno de los temas que se había planteado era justamente las Olimpiadas, el COVID, todo este tema. No sé si quieren que abordemos ese o nos pasamos también al otro que está muy vinculado a que es ese discurso del presidente López Obrador. Ahora sí que ustedes mandan, mis queridas compañeras. Daniela. No, pues yo digo que nos sigamos ya de una vez con lo de las Olimpiadas, porque está Dale, como pues. muy interesante, pero no, pues que siga Luisa contándonos un poco de lo que, de ese tema, está bueno. Está bueno, digo, nosotros ahorita tenemos solamente la temporada como de Superliga, porque es el escándalo de, pues sí, ellos dicen de lucha por el fútbol más reciente, pero ya si le entramos un poco más a fondo al análisis, más bien tiene que ver con eso, ¿no? Con derechos de transmisión, justo con asuntos económicos. Pero creo que el tema de las Olimpiadas lo podemos ahorita ya ver por otro lado. No sé tú exactamente qué ángulo querrías ver, Dani, pero yo pondría uno, la verdad, digo, no sé, por lo menos con los colegas que yo he hablado, el excelente papel que ha hecho Japón, digo, la organización impecable en Tokio, por lo menos para la cobertura, para que nos contaba, por ejemplo, Luis Castillo ayer, que es nuestro corresponsal de La Octava, que él tiene un geolocalizador todo el tiempo y entonces que solo puede estar en cierta área que le permitieron para ir a cubrir. Entonces puede hacer un enlace en la esquina, pero ya no cruzar la calle, para justo estar monitoreando perfectamente a todas las personas que vienen de fuera. Se tiene que estar haciendo pruebas constantemente y así como que creo que la verdad para un evento tan complejo y de tanta gente y tantos países sobre todo, lograron bien una organización pues bastante segura, digamos, para llevar a cabo este evento. No se han visto exentos de contagios, pero sí no ha habido daños mayores para hacer un evento que junta muchísimos países. Yo pondría eso en la mesa y bueno, ya obviamente todos los temas que están saliendo ahorita de entre enfrentamientos Rusia, Estados Unidos, los colapsos de ciertos equipos, la verdad es que han dado un montón de qué hablar. Sí, bueno, no, y mira, no están exentos de, o sea, no, sí han tenido contagios, o sea, ya Japón está como en su, ya no sé cuál, pero está como en su quinta ola, y están altos, o sea, está casi como en las últimas dos anteriores, la que tuvieron en enero y la que tuvieron en mayo, y están altos los contagios. Lo que tienen, lo que no tienen son como muchas muertes, que eso tiene que ver, y esa es la parte que ha sido toda esta discusión con el tema de las vacunas, que si la vacuna, que si esta sí, que si esta no, que si esta no sirve, y que no se termina de entender que mientras no esté vacunado el 75% de la población del mundo, pues esta pandemia no va a estar estable, ¿no? Entonces, pero sí hay una gran diferencia, y eso es el tema que a mí me ha interesado muchísimo últimamente,
por toda esta relación que ha habido entre si se está organizando y las Olimpiadas o se organizan no sé qué eventos, y sigamos encerrados, permanentemente, eternamente encerrados, con todos los impactos que está teniendo emocionales, económicos, que es una de las cosas que ayer hablábamos de América Latina, gran parte de los problemas que estamos viendo mucho en varios países, Colombia claramente, es pues esta parálisis económica que también está provocando pues muchísimo daño y muchísimas muertes y muchísimos otros problemas, ¿no? Y entonces, los que les quería contar es que lo que yo he visto, porque ya ven que yo soy fanática de ver curvas epidemiológicas, o sea, cada semana estoy revisando no sé cuántos países, hay una enorme diferencia entre los países que tienen una mayor vacunación y los que no, en sus curvas de contagios y sus curvas de muertes. Un ejemplo es Japón, claramente, y otro, por ejemplo, es Reino Unido, que también ahorita tuvo un pico de contagios muy alto, casi igual que el anterior, pero obviamente en términos de muerte no, o sea, es muy reducido. Yo quisiera decir que es el mismo caso en México, pero no es el mismo caso, aunque sí hay, a partir de marzo, México, porque las dos curvas de muertes y de contagios habían ido parejitas desde el inicio, o sea, subía una y subía la otra y así, ¿no? 2 semanas después. A partir de marzo se separaron claramente, ya la de contagios va en un sentido y la de muertes en otro, pero pues nosotros todavía no tenemos los niveles de vacunación que tiene Reino Unido y entonces nosotros sí estamos subiendo ahorita ya el número de muertes de una forma que sí puede ser para mí como también un poco preocupante, pero no en la misma proporción, para nada en la misma proporción que lo de contagios. Entonces a mí ese es un punto que me parece fundamental, porque con todo este ruido que hay sobre las vacunas, con todo lo que se dice, y a mí me decían, no, es que la CanSino que no sirve, y dices, bueno, pues yo a CanSino fui a Colombia en su pico más alto, hablé con 100 personas al día y regresé y no tengo COVID y no he tenido COVID, o sea, yo creo que sí me sirve, ¿no? Que sí me ha servido, creo que estas campañas tan terribles, que no son solo aquí, ayer lo vimos en la tertulia, están en todos lados, no ayudan no nos hacen corresponsables a de verdad avanzar en el tema de pues es lo que tenemos, es lo único que realmente tenemos para estabilizar la pandemia. Y que tampoco podemos vivir eternamente encerrados, sin tener eventos, sin tener actividades, que eso también genera unas crisis económicas tan fuertes que también provoca muertes, o sea, el hambre provoca muertes y lo estamos viendo en varios países de América Latina de una forma pues muy triste, ¿no? Muy lamentable, porque estas crisis sociales pues son provocadas básicamente por hambre, que esa es la conclusión que nos decían. Entonces ya junté Juegos Olímpicos con pandemia, con América Latina, porque creo que al final todo se mezcla, ¿no? O sea, estamos metidos en el tema o sea, todos están cruzándonos, ¿no? No podemos, de pronto, uno ve que están todos atendiendo las Olimpiadas, dice yo, por primera vez no estoy enterada de lo más poquito, pues por eso estaba tan interesada ahorita en lo que estaban platicando. Apenas me voy enterando de qué y porque pues he estado como muy llena de trabajo, pero pues de pronto también dices, pues es que también tenemos de pronto que tener esparcimiento, que si no uno se vuelve loco, encerrado y aislado y pues nomás te frustras, o sea, también tenemos que tener y aprender a convivir con este virus que pues ya se va a quedar muchos años, ¿no? Y que tenemos que vivir con ellos. Ya, gracias, Daniela. Luisa, por ejemplo, el dato que se arroja hoy, por ejemplo, en la Deutsche Welle, el día de hoy, ¿no? Tokio registra nuevo récord de contagios en un día, 3.865 contagios diarios, un nuevo récord que supone prácticamente el doble que una semana antes. Y bueno, trastoca las Olimpiadas y trastoca esto que está hablando precisamente Daniela Pastrana, lo que se ha hablado también en las mañaneras. Hoy el presidente lo volvió a hablar, el regreso a clases,
que si vamos retornando y asumiendo la nueva, ahora sí que no solamente la nueva realidad, sino también asumir nuestra propia responsabilidad en los cuidados. Cuando colocamos todos estos elementos, ¿qué te hace pensar, por ejemplo, estas Olimpiadas, que precisamente en el país donde están las Olimpiadas, pues Sí. hay un incremento y algunos se escandalizan, otros dicen, bueno, pues esa es parte de nuestra nueva normalidad. ¿Cuál es tu lectura frente a esto, Luisa Cantú? Sí, bueno, primero qué bueno que das oportunidad para esas notas de nuevo pico de contagios, porque justo es increíble que llevemos año y medio de la pandemia y yo todos los días vea en Latinos nuevo pico de contagios, ¿no? Se nos ha explicado creo que 10 millones de veces, el subsecretario Hugo López-Gatell hizo un gran esfuerzo diciendo los casos nuevos registrados no son los nuevos casos, ¿no? Se pudieron haber registrado 20,000 ayer y no quiere decir que el pico de la pandemia fue ayer, solo que ese día se registraron. Y si abrimos cada uno de ellos, a lo mejor el inicio de síntomas fue hace 2 semanas, hace 2 días, hace 3 días, y entonces ya no veríamos este pico tan fuerte como es el pico de registro de casos. Pero bueno, ahí justo creo que esto que decía Daniel es muy importante. La desinformación en la que jugamos los medios por ser poco rigurosos termina afectando a la sociedad, y ahí está el ejemplo de la gente que no se quiere vacunar o de quienes no entienden exactamente qué hay que hacer en este momento, porque sigo escuchando esos chistes y de verdad, ayer justo venía en la radio escuchando a periodistas que además pues yo asumiría que tienen una responsabilidad extra, diciendo, es que ya ven que aquí en la Ciudad de México tenemos 18 tonos de naranja, descubrimos 18 tonos de naranja. Pues sí, porque la pandemia no es la misma en todos los momentos. Efectivamente, hay 18 tonos de naranja con diferentes instrucciones porque la pandemia no se comporta igual. Lo decía el propio subsecretario, no es lo mismo un naranja porque hay un aumento porcentual de casos, o sea, si aumenta de 50 a 100 o de 1 a 2, sigue siendo un aumento de 50%, ¿me entienden? Entonces, ambos sería una transformación de semáforo, pero claro que el panorama no es igual. Y claro que la respuesta de cierres económicos no es igual. Y esto es lo que decía Dani, ya este país no aguanta, pues no podemos seguir con los cierres, y creo que quienes lo exigen a lo mejor no hemos hecho el esfuerzo suficiente por ver lo que está pasando afuera, porque la economía ya no aguanta. Hay mucha gente que vive el día y que de verdad, si ya estaba en un límite antes, ahora solo no hay para dónde hacerse. Entonces ya no podemos cerrar, esa es la realidad. Y estos diferentes tonos de naranja responden a que no es lo mismo una tasa de letalidad en la primera ola del 22% que una del 11% en la segunda ola, que una del 2% ahorita. Una probabilidad de morirte de 22%, pues sí, asusta mucho más que el 2%. Sigue estando grave, pero por supuesto que hay una diferencia. Entonces yo ahí diría, hay que apelar pues a la información original si los medios no nos están ayudando, o venir a los medios que sí nos ayudan, ¿no? Aquí Pie de Página, Rompeviento, que sí traduce la información de manera útil para la sociedad, porque a mí ya hasta me parece raro que sigamos haciendo las notas de una forma en la que ya nos explicaron las personas técnicas y especialistas que no se hacen. Lo he visto mucho, especialmente estas semanas, y ya me parece sospechoso. Entonces yo dejaría ahí como primer apunte el tema de cómo estamos cubriendo los datos. El tema del regreso a clases y de las Olimpiadas, justo me parece importante hablar de que México no es ningún otro país en su situación específica de la infancia, porque México y Estados Unidos se pelean todos los años el primer lugar en obesidad infantil, y eso sí hace una diferencia. Hablar del regreso a clases en un país en el que no deberíamos estar teniendo a niños y niñas con contagios fuertes ni con muertes, pues ¿qué tenemos que ver? Lo que hay alrededor, y lo que hay alrededor son niveles de obesidad que no hay en otros países. Por ejemplo, en Japón, pues creo que no hay nadie obeso, ¿no? La tasa es bajísima en comparación con México, por eso la gente puede contagiarse en estos picos sin que haya estos niveles de letalidad. En México no. Y ahí lo conecto con otro tema ahora que Dani conectó así la red de todos los asuntos públicos. Déjenme meterle a Pegasus, porque ahora que revivimos el espionaje a Alejandro Calvillo y a otros activistas pro salud, ¿no? Que llevaban años diciendo, oigan, antes que esta obesidad no puede seguir así, y que hayan sido objetivos de los gobiernos anteriores y que esos mismos gobiernos anteriores hayan tomado decisiones contrarias, ¿no? Inversamente en discurso a estos activistas pro salud, no me parece casualidad, pues ahí es cuando sí tenemos que hablar del sistema de salud, de cómo nos encontró esta pandemia y si estamos cambiando o no las políticas públicas, porque al final, si nuestra niñez y nuestra adolescencia y nuestra juventud está siendo tan pegada es porque tiene estas características que no hay en otros países del mundo. Y estos pasan por la permisividad de las empresas y de estas industrias por habernos puesto desde la cruzada contra el hambre a Nestlé, pues, ¿no? O sea,
en vez de optar por nuestra riqueza natural, como el maíz y como el frijol y como alimentos muy nutritivos por los que ha peleado Jesús Rodríguez, mi amor por siempre, y no le hemos escuchado, al revés, la tachan ahí de la senadora marihuana y no sé qué, la verdad es que no estaríamos aquí si le hubiéramos hecho caso, ¿no? Entonces creo que vale la pena entender qué discursos nos han posicionado y a qué personas las autoridades han visto como adversarias porque estaban luchando por una sociedad mejor. Entonces, ahí sí, y digo, lo conecto ahora con otro, la consulta que viene el próximo domingo, yo de verdad, hay mucha discusión también al respecto, pero creo que el momento de politizarnos y de organizarnos es este. Si es la consulta lo que lo va a lograr, ojalá, pero que no se nos quede el domingo, ¿no? Que se mantenga con toda esta información que estamos poniendo aquí sobre la mesa. Digo, Dani, no sé si ya quieras agregar algún otro tema para acabar de No, rematar. bueno, podemos hablar de cualquier tema ya, ¿no? Porque ya ahora estamos como con la consulta. Genial, pero es que al final de cuentas el asunto es que sí están relacionados, parece que no, pero yo sí creo que están relacionados, o sea, hay, y ayer o antier, no sé, el antier estaba aquí también, o sea, en la conferencia esta del Pulso de la Salud también, había una cosa que dijo el subsecretario López-Gatell que a mí me llamó la atención mucho, ¿no? De que había 3 narrativas persistentes ahorita, que era la vacunación a niños, la tercera vacuna y el tema de, ay, ya no me acuerdo cuál era el otro, pero bueno, eran estos que son constantes, permanentes, que los oímos todo el tiempo, así como ahorita decías, el tercer pico, y dices, a ver, o el récord, o sea, estamos, del país que quieran siempre hay un récord, pues sí, o sea, de verdad hay países que ya están en la quinta ola, o sea, y claro, y tienen récords, y eso no significa necesariamente que ese país esté en una situación peor, porque justamente hay ciertos aprendizajes y porque los niveles de letalidad aquí en México, del primer grupo, de la primera ola a esta, pues hay una reducción enorme en la letalidad, o sea, es decir, si tú tienes COVID, las probabilidades que te mueres, ¿no? Entonces, sí, al final todo está mezclado con la economía, mezclado con los intereses que tienen las distintas farmacéuticas de lo que te quieren vender o lo que no te quieren vender, mezclado con el tema de la enfermedad. Nosotros estábamos en la montaña de Guerrero la semana pasada y justamente estábamos viendo 2 fenómenos. Por un lado, una enorme interés, que a mí me dio mucho gusto, la verdad, de personas para vacunarse en Tlapa, con mucho, como los medios muy metidos y muy en radio, diciendo justamente eso, hay que vacunarse. Las señoras diciendo, es que mis hijos ya les da miedo salir, o sea, yo sí, ya que vayan a la escuela, y veías eso, y por otro lado, un nivel de abandono que encontramos en hospitales, eso se los dejo como pendiente porque es un trabajo que esa parte de la historia, la de las vacunas ya la publicamos, pero la otra la va a publicar, la va a escribir José Ignacio, y la vamos a publicar yo creo que el fin de semana, que es esto de que hablan de cuando dicen, es que dejaron 300 hospitales o 300 centros de salud vacíos a medio construir. Cuando tú ves una cosa así en uno de los municipios más pobres del país y ves edificios que nunca se inauguraron, o sea, que se construyó el centro de salud y lo ves lleno de hierbas, que nunca se inauguró en una comunidad lejanísima, dices, de verdad, salgan un poquito a todos los que están duro y dale, criticando y hablando, vayan al sistema de salud. A mí, justamente mientras estábamos viendo eso allá, mientras estábamos viendo unas cosas que son innombrables del saqueo y de lo que se robaron de dinero con estos centros hospitalarios, con la desmantelación del sistema de salud, pues mi mamá acá en la Ciudad de México se cayó y se abrió la cabeza y terminó en el hospital y dices, y aquí el sistema de salud, el hub, lo más avanzado que hay de los sistemas de salud, que es la Ciudad de México, que no tiene punto de comparación con lo que uno puede encontrar en la montaña de Guerrero, no haya nada. O sea, los médicos y enfermeros trabajan con lo que pueden, ¿no? De verdad, con lo que pueden. Y no es un problema de ahora. O sea, quien vaya al sistema de salud público lo sabe cómo se ha ido desmantelando. Entonces,
tenemos estos problemas de obesidad infantil, tenemos estos problemas de un sistema de salud que no tenían nada, o sea, nada. No les quiero adelantar lo que vimos allá, ya leerán el trabajo de José Ignacio, pero a lo que voy es que todo eso, claro que está interconectado. Entonces tienes unas narrativas, dale, que si esta vacuna no sirve, que si esta no sirve, que si la otra no se pone la tercera, porque pues cada uno, algo que decían ayer en la tertulia, y ya para no divagar más, porque así como todos están conectados uno puede perderse, ¿no? Pero algo que decían, que es un punto que quisiera dejar ahí, es, porque le preguntamos a alguien que está en Colombia, le decimos, bueno, ¿y quién? O sea, la relación de la pobreza, la reactivación económica, la vacunación, y decía, es que aquí hay que ver quiénes se han empobrecido y quiénes se han enriquecido con esta pandemia, porque sí hay quienes se han enriquecido, y no solo es el de Amazon y en algunas farmacéuticas, y es todo esto que está construido para dirigirnos las vidas hacia algún lugar. Por eso es importante, de verdad, lo último que dices, por eso sí creo que está todo conectado, el tema de la consulta, no solo es la consulta, no solo es ir a votar en las elecciones y no solo es ir a votar en una consulta, es estar permanentemente, ahora sí, como decía LZ en su comunicado, o como decía ayer el padre Vera en una entrevista que le hicimos, pues es esta cosa de participar y de informarnos y no dejar que otros dirijan nuestras vidas, caray, porque si esta pandemia, con esta crisis tan fuerte, con estas cosas tan fuertes que nos ha dejado, no nos hace corregir algo, no nos hace pensar que no, o sea, qué mundo tenemos, qué mundo tenemos construido y qué queremos construir, pues entonces yo ya no sé qué más. ¿No? Yo no creo y espero que no me toque otra cosa más fuerte que esta en los próximos 30 años, si es que los vivo, pero no, es que si eso no te hace cambiar, pues entonces ¿qué? Y que ya dejen de dirigirnos las vidas, porque eso no está bien, o sea, uno va y hace y entonces luego ves quién se hizo rico con eso. Pero bueno, no sé Pues si sí. tengan alguna pregunta. No, digo, pues ustedes pueden continuar sin problema, adelante. Digo. Nosotros seguimos nosotros estamos con nuestro cafecito. Oye, pues ya entrando en confianza, ay sí. Adelante, Porque Luis, sí adelante. es increíble, perdón, que sea el momento en el que fueron al espacio, ¿no? Justo estos millonarios que dices, que además veía un tuit el otro día que me dejó como muy marcada la frase, imagínate levantarte todos los días y saber que puedes resolver el hambre en un país y decidir no hacerlo, ¿no? Así es la vida de estos millonarios, a los que claramente pues la pandemia no los cambió. Pero sí, yo la verdad me fui con la finta en esta ola de viajes al espacio. Bueno, fueron 2 millonarios, pero bueno, 2 con sus equipos en julio que fueron al espacio a dar la vueltita ahí nada más porque pueden. Y claro, no había visto el trasfondo hasta que empecé a leer notas de gente que normalmente es crítica a estas personas y había por ahí, no me acuerdo si de Citizen Lab o de quién, un análisis que justo decía eso. ¿Qué pagó ese viaje al espacio de Jeff Bezos? Pues claramente el que no permitió sindicalización en los Estados Unidos, el que aplastó absolutamente todos los negocios locales que no tenían forma de competir en la distribución como él en los productos, el que pagó $1 de impuestos el año pasado, ¿no? Como persona física, moral, no sé, pero bueno, o sea, todos estos privilegios y situaciones de corrupción y desigualdad fueron lo que pagó ese viaje al espacio. ¿Cómo no vamos a conectar eso con la situación precaria que está costándole la vida a las demás personas, ¿no? Eso es solo en Estados Unidos, pero la verdad si analizamos en México, también hay ganadores, ¿no? Bastante claros, y tienen que ver justo con telecomunicaciones, con extensión de impuestos. Creo que se está haciendo un esfuerzo, pero apenas vamos, ¿no? Por eso lo que decía Dani, es bien difícil, porque además creo que los medios no hemos ayudado históricamente, o los grandes medios, a poner, digamos, a esta actividad pedagógica de decirnos cómo buscar información, dónde encontrarla, ¿no? O cómo seguir ciertos temas de cerca. Porque, digo, incluso a mí me pasa como audiencia, que de repente digo, me dieron esta información masticada y la asumo como verdad. Y así nos pasó respecto a un montón de temas. Y la verdad es que ahora, analizando un poquito más, digo, hoy en la mañanera estuvo el caso de gente que fue condenada bajo tortura, ¿no? O condenada nada más por entregarle cuentas a la ciudadanía, y que pareciera que las autoridades de seguridad estaban haciendo su trabajo y estaban, ¿no?, violando los derechos humanos de gente random para simular éxito en ciertos casos de seguridad. Y creo que muchos años no hicimos el ejercicio
de poner un alto. Por ahí voy a hacer otro comercial. Hay uno de los podcasts que hicieron Mauricio Montes de Oca y Valeria Ríos, es una entrevista a la periodista Emanuel Stills, que justo dice, yo me puse a ver las bandas de secuestro que presentaban en la época de Genaro García Luna y de Cárdenas Palomino, y las bandas tenían a veces ningún secuestro en su contra, o tenían a la misma persona, o nadie sabía dónde estaban esas víctimas. O sea, era, en vez de estar buscando la procuración real de justicia de ciertas víctimas, era solo un show. Bueno, perdón, pero eso tenía que ver solo con que los medios a veces no hacemos la talacha, digamos, no suficiente para poner en el centro los temas que a la ciudadanía le importa seguir. Y creo que eso sí está cambiando mucho y lo agradezco, y ojalá lo mantengamos. Rumbo a la consulta, pues, sí como medios, pero como ciudadanía organizada. La consulta es eso, nuestra capacidad de organizarnos para exigirle cosas a la autoridad que siempre debió haber estado ahí para nosotras y nosotros, ¿no? Por eso creo que hay que empujarla lo más que se pueda. Y además, a mí me parece increíble que nadie está haciendo campaña para decir, ve y vota por el no. Están haciendo campaña para que no vayas a votar, y eso solo es sospechoso también. Entonces, cuando alguien les diga, no vayas a ejercer tu derecho, pues, digo, yo no puedo entender por qué si no hay algún interés o alguna preocupación detrás, ¿no? Porque se trata de borrar la memoria, se trata de que no nos acordemos. Esa es la apuesta central de los opositores a esta consulta, de que no nos acordemos de las atrocidades y la corrupción del pasado que nos tienen ahora mismo en esta conversación, porque es cierto, como dice Daniela y como también tú añades, Luisa, todo se junta. Nada más un dato para recordar, porque siempre la memoria es importante. Cuando hubo un cambio fundamental en la dieta de los mexicanos, y en las juntas editoriales de pie de página luego me cotorrean porque ya me dicen que siempre salgo con mi tema de las tortillas. Pues bueno, cuando Carlos Salinas de Gortari era presidente, estableció un decreto para que obligara que la fabricación y venta de tortillas fuera con harina de maíz y no con maíz nixtamalizado. 1989, si mal no recuerdo. A partir de ese momento, las tortillas que eran hechas y vendidas solamente con maíz nixtamalizado, pues puro maíz, se convirtieron en un polvo que quién sabe qué tantas cosas le ponían. Y claro, ustedes recuerdan, Daniela, seguramente lo recuerdas bien lo que he dicho, esa decisión fue básicamente para favorecer al consuegro del papá de Carlos Salinas, don Raúl Salinas, y el consuegro pues era el dueño de Maseca, el dueño de Banorte ahora. Esta decisión entre familia, entre la mafia del poder, esa sí mafia del poder, provocó un cambio en la dieta de los mexicanos. Ya Vicente Fox se encargó también de darle más al traste con la idea de meter las famosas sopas Maruchan en las tiendas de Iconza, que Daniela Pastrana documentó bastante en extenso sus viajes. O sea, todo está conectado, nada está ajeno, porque la situación que tenemos ahora con la pandemia y el COVID tiene que ver también con la corrupción en hospitales y también con lo que tú apuntabas, el por qué los mexicanos somos más susceptibles, pues porque hubo cambios en la dieta para favorecer a grandes empresas que son las ganadoras, no solamente ahora, sino históricamente hablando. Y no sé si quieren que pasemos al siguiente tema con este elemento, porque no sé si tiene algo más, por supuesto, Daniela, Luisa. No, pues es que ya ves que estamos hablando de conectamos posibles. Nosotros ya ahorita podemos conectar el que quieras con lo que quieras. Bueno, pues conectemos el discurso del presidente López Obrador y con esa propuesta de cambiar, justamente, de cambiar lo que no ha funcionado. Y un elemento central es ese tema de la OEA, que desde su nacimiento fue un ente ligado a los intereses de Estados Unidos y que pues ahora mismo tiene una crisis tremenda de moralidad con su nuevo presidente, Luis Manuel Almagro. ¿Qué les pareció, Daniela Pastrana? ¿Qué te pareció a ti este discurso del presidente López Obrador el sábado pasado? Híjole, mira, a mí creo que... Tu micrófono se oye mal, Daniela. ¿Ya me oyen bien? Es que creo que ahí está. Yo creo que le he oído algo así como unos 10,000 discursos desde 1990 y tantos hasta ahora, y creo que es uno de los mejores que le he oído. O sea, honestamente yo estaba muy impactada con cómo alguien al que todo el mundo le dice, no, es que no va a los foros internacionales y todas las críticas que ha tenido por eso, y de pronto empieza a hilar una cosa, ¿no?, histórica, que va de un tema al otro, y cada
cada frase y cada párrafo era de análisis, de verdad, de análisis de lo que estaba diciendo, porque dijo cosas muy importantes. Bueno, claro, todo el mundo se fue con lo de la OEA, quiere acabar con la OEA, y creo que ahí Colombia brincó y dijo nada, pero no es solo el planteamiento de la OEA, no solo el planteamiento de hacer una suerte de Unión Europea Latinoamericana, es este asunto de poner por delante, digamos, la resistencia que ha tenido Cuba, pero al mismo tiempo decir, tenemos que aprender a llevarnos bien o llevarnos de otro modo con este vecino que ha sido como el gran monstruo, que ha estado interviniendo todo el tiempo, pero hay que aprender a llevarnos de otro modo. No sé quién me escribía ahí, el discurso chavista, y dices, es que de eso no tenía nada de chavista, o sea, Chávez hablaba del azufre y de no sé qué, y estaba hablando de vamos a llevarnos bien, hay que dejar a la defensiva con ellos y hay que convencerlos de que tenemos que ir en este otro bloque y que nos conviene a todos que ellos vayan bien económicamente, porque si no va a venir China y nos va a arrasar a todos, ¿no? Eso a mí me pareció fundamental y también me pareció fundamental, era muy curioso que pues, obviamente el canciller Ebrard estaba su mero mole, soñado ahí, porque tenía enfrente al presidente, o sea, el presidente se lo estaba diciendo, por un lado, a la vicepresidenta y canciller de Colombia, que es una mujer bárbara de susto y de terror, y tenía ahí también a los representantes de Cuba y de Venezuela, o sea, es que podía juntar lo que la OEA ahorita no puede juntar. La OEA ha tenido un papel tan triste y tan lamentable en estos últimos años con lo de Bolivia y bueno, con todo lo que se ha metido en todos lados, que no tendría capacidad ahorita de juntar los que se juntaron aquí en el castillo de Chapultepec el sábado para escuchar este mensaje. Entonces, a mí realmente me parece que es algo destacable y yo creo que ya se los había contado. Yo veía en todos estos eventos históricos donde estaba que si el presidente de Guatemala y el de Bolivia y así, que se los llevaba y Dilma en otro evento que yo decía, pues no nada más vienen a ver las pirámides, o sea, el Templo Mayor, ¿no? Están tejiendo ahí y están tejiendo algo que no sabemos si se va a concretar, eso también es cierto, ¿no? Pero que llevan un tiempo tejiendo relaciones en América Latina, en una América Latina que está cambiando muchas cosas que no sabemos tampoco yo quiero pensar que es así como que, ahora sí, la gran ola, porque lo que vimos ayer es que es muy diverso. O sea, mientras Chile y Argentina y Perú están como en una efervescencia optimista, bueno, pues no les quiero, pues ya les he contado aquí de Colombia, ¿no? Y no les quiero contar lo que nos decían de Haití. Entonces, está muy diverso, pero sí hay como mucha efervescencia y en ese contexto pues viene este mensaje, que bueno, pues a mí realmente me impresionó. Gracias, Daniela Pastrana. Luisa Cantú, déjame te lo coloco también desde el otro ángulo que tiene que ver con un planteamiento económico, un modelo económico que está planteando ahí el presidente López Obrador. Habla de China, le da sus llegues a China y coloca al gobierno de los Estados Unidos, es decir, hay un discurso donde hay una fuerte crítica sobre el posicionamiento o las acciones en concreto del gobierno de los Estados Unidos históricamente contra Cuba, hace la crítica de la OEA, es decir, hay un golpeteo al gobierno de los Estados Unidos, pero a la vez le toca una fibra que vaya que se le cala, y eso en el buen sentido para los Estados Unidos, es decir, a todos nos conviene que le vaya bien a los Estados Unidos y que económicamente se fortalezca, y ahí tenemos al gigante China que nos va a rebasar por la derecha y cada vez más y más. ¿Cuál es tu valoración en ese planteamiento que, de hecho, en el chat que teníamos aquí, en el grupo, cuando hablábamos de que si el discurso bolivariano, y decíamos, sí, pero a ver, está defendiendo el Tratado de Libre Comercio, y de bolivariano no tiene mucho como, pues vaya, son distintos ángulos que tenemos. ¿Cuál es tu valoración en esa parte que a mí me parece bien importante el manejo que hizo el presidente López Obrador en ese eje?
Y digo, primero creo que es un gran orador y siempre apela a simbolismos, ¿no? De los que en el imaginario colectivo, pues, que nos llevan justo a idealismos. Entonces creo que por eso lo hace, ¿no? Habla de las independencias, habla de estas grandes figuras de América Latina, o sea, creo que pero tampoco dejó afuera a los Estados Unidos, ¿no? Es un gran orador y un mejor político. Y por eso ahí lo que decías, no se le va una, ¿no? O sea, como No, te no. pego tantito, pero ahí te va, vámonos en montón contra China. Pero sí, creo que lo muy importante es esto que dice Dani, se está tejiendo una relación distinta. Y le aplicó a Estados Unidos lo mismo que dice aquí, ¿no? Nada por la fuerza, todo con la conversación. Y eso me parece interesante, es hay que convencer a los Estados Unidos de que le conviene que América Latina esté bien porque es la única manera de enfrentar a su archirrival económico que es China. Y a mí me parece un planteamiento muy interesante. Justo por ahí leí una columna que decía eso. Imagínense que logra sentar a Venezuela, a Bolivia y a Estados Unidos, ¿no? Con esta excusa que es hacerle frente a China, que por supuesto que le interesa a Biden, ¿no? Entonces, creo que es una movida política muy inteligente. Digo, también hay el guiño al canciller, como bien dices, Dani, y el guiño también diciendo lo de la OEA, porque Almagro no podemos olvidar su patanería de mensaje contra Marcelo Ebrard de la línea 12. Entonces, creo que lo importante que no es nuevo, pero que como que se consolida con este discurso, es eso, está haciendo esta figura que quiere unir al continente completo. Y la verdad, creo que tiene razón cuando dice que el modelo ya está agotado. Evidentemente, si unos están acelerando a 100 y otros a 1, algo no está funcionando. Y si él puede encontrar un nuevo pacto comercial con América del Sur sin que se deje de fortalecer pues el TEMEC hacia el norte, pues qué mejor, ¿no? Entonces a mí me pareció un discurso un poco utópico, ojalá se pudiera hacer realidad, pero más bien muy político, como muy inteligente desde el lado político. Pues es que además tiene sus elementos de probabilidades, Luisa, Daniela, y lo pongo como un tema, lo que señala Ernesto, el tema de China. El presidente López Obrador ha establecido una relación distinta con los gobiernos de Centroamérica. Ha mandado varias señales de acercamiento, muy diferentes a las que hubo desde gobiernos anteriores que prefirieron no mirar al sur. Y esto favorece un clima nuevo, distinto de esa región hacia México. Y lo digo porque en esa región China ya plantó, no el pie, pues casi llegó con un acorazado. O sea, China ha llegado al extremo de ofrecer pagar la deuda externa de Honduras a cambio de concesiones mineras, por ejemplo. Intentó hacer el nuevo canal transoceánico en Nicaragua. Fracasó porque el empresario que eligieron en China resultó ser un pillo, pero bueno, el proyecto ahí está, y está China con intereses metidos, como pagó el estadio de béisbol en Costa Rica, eso que para los costarricenses el nuevo estadio de béisbol es algo fundamentalísimo. En Panamá tiene una presencia, una colonia histórica allí, y Panamá es un lugar emblemático y súper importante, no solamente por el canal, sino por lo que implica la nueva decisión de finanzas y Bitcoin y todo lo que ustedes quieran por allí, y en Guatemala y en El Salvador, por supuesto. En fin, Chile está en Centroamérica, Centroamérica está bien con México, México, dice el presidente López Obrador, pues aguas con China, y todo se une, ¿no? De nuevo. No sé si este tema, esta parte del análisis lo han contemplado, ¿tú cómo lo ves? O me fui demasiado pragmático, Daniela. No, pero pragmático es nuestro presidente, porque déjame decirte que sí aguas con China, pero apenas hace 2 meses estaba con el perdón a los chinos en Torreón y con toda el área comercial china también ahí, o sea, hablando con los chinos, y recibió además este regalo y todo eso. O sea, tampoco es que no rompe, o sea, no abre ahí el frente totalmente con nadie, como dice Luisa. Y hay que tener en cuenta una cosa, o sea, China sí, efectivamente, tiene un pie metido acá y tiene la mitad de África comprada, además, ¿no? Porque China ha tenido un proceso muy acelerado de urbanización en los últimos 30 o 40 años, muy acelerado. Ya muchos pueblos han pasado lo que aquí decimos, ay, se desmanteló el campo. Bueno, pues ahí se desmanteló, pero en bien poquitito tiempo. Pasaron de esa área rural a grandes ciudades, y pues son nada más como 1.400 millones de personas, o por ahí, ¿no? Entonces, requieren mucha energía, requieren, o sea, el consumo que tenemos nosotros en la Ciudad de México, que si lo vemos como en esta proporción frente, que siempre es un tema, ¿no? El consumo que tenemos en las ciudades
pues justamente el problema es pues, de dónde lo sacas, o sea, de dónde sacamos la energía que necesitamos aquí para los niveles de consumo que tenemos, pues lo sacamos de los pueblos que son los que tienen los recursos, los pueblos originarios, ¿no? Así es, así funciona. Entonces, lo que ha pasado con China es que han tenido este proceso de urbanización muy acelerado y necesitan recursos, necesitan energías. ¿Y de dónde los van a sacar? Pues de donde hay. ¿Y dónde hay? Pues justamente en nuestros países que tienen, pues que están protegidos además o que están cuidados por los pueblos originarios, eso ya así es, ¿no? Y de ahí los van a sacar, o de ahí los quieren sacar. Entonces, alguien hace poco me decía, pues preocúpate cuando necesiten nuestro petróleo, ¿no? O sea, hay mucha gente la que está teniendo estas necesidades de energía mucho más grandes que las que tenía hace 30 años, y pues tienen todos estos intereses metidos. Entonces, sí, su crecimiento es muy grande, su requerimiento de recursos también, y pues los van a buscar de donde están. México, pues esa es como la desgracia de todos nuestros países, de los que tienen mucha diversidad, de los que tienen litio, de los que tienen, pues nosotros en México tenemos de todo, oro, plata, cobre, litio, sí. Todo, agua, tenemos todo. Entonces, pues sí, o sea, todos están con los ojos acá en Centroamérica, en la Amazonía, o sea, en todos los lugares donde están estos recursos, ¿no? Y entonces, pues esa es justamente la cosa a la que tenemos que enfrentarnos, y ese es como el juego que yo digo, como son esas jugadas como de ajedrez, ¿no? De dónde te mueves, cómo te mueves en esta geopolítica global, para que no te quedes fuera, no te quedes aislado, para que puedas ser una pieza importante, que yo creo que México sí está haciendo una pieza importante para lo que implica en esta región, en estos acuerdos, y pero pues para que al mismo tiempo pues no te pasen estos gigantes y te aplasten, ¿no? Porque tampoco, como bien decía, no te puedes poner como Sansón a las patadas, sí, así como es, ¿no? Como Sansón a las patadas. Pues imagínate, si Sansón es Estados Unidos, pero entonces, ¿qué es China? O sea, tampoco es que te puedas poner ahí a moquetearlo, porque pues lo que vas a hacer es que te van a apachurrar. Y no tenemos las condiciones económicas para aguantar nosotros unos golpes de estos grandotes. Pues sí, y además no olvidemos que el capital pues no respeta desacuerdos ni acuerdos, porque si no tenemos ahí el Bacanora Lithium y tenemos a la minera china, ya sobre el litio, si se hablaba del petróleo, pues ahora imagínate con el litio, que están más que metidos al nivel mundial. Luisa Cantú, ya para cerrar, que pues se nos fue la hora tan rápido, pues básicamente una reflexión final, Luisa Cantú, sobre este discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador, este repaso que hace y esta defensa a ultranza que está haciendo sobre Cuba. Ciertamente el discurso es distinto del presidente López Obrador con el presidente Biden al discurso que tenía con el presidente Donald Trump. Desde tu punto de vista, ¿qué cambió? Híjole, ¿me diste un minuto para esa respuesta, Manu? Dos. Y yo. Híjole, la verdad es una gran pregunta. No sé qué cambió entre Biden y Trump. Creo que el presidente no ha cambiado su postura de solidaridad con América Latina, digo, al menos el discurso en general. No sé, creo que más bien no había recaído en que, claro, tiene un discurso mucho más severo en contra de Biden que de Trump por este tipo de hechos. También acciones, ¿no? Ahora está esta llegada de ayuda humanitaria que, tienes razón, no había con Trump. Pero creo que con lo que me podría quedar es que sí había forma de hacerle frente a Estados Unidos, lo hemos visto con la postura de Israel-Palestina, con la postura de Cuba, porque también nos necesitan, y creo que se nos había olvidado por muchas décadas. Y solo ahí cerrar diciendo, sí es el presidente, pero al final que estas transnacionales y estas empresas que andan buscando recursos naturales pasen por encima de nuestros territorios, no solo depende de un presidente, sino también de las leyes que hay, ¿no? Que protegen o no al territorio, y eso le toca al Poder Legislativo, por eso es importante. Y por eso también hay que exigirles ahí un poquito más. Bueno, ya viste, pues sí. 2 minutos y muy buena respuesta, ¿ves? Ay, híjole, examen, siento así salir de un examen. Muy bien, muy bien.
Pues se nos fue el tiempo y la verdad que ha sido una mesa muy, muy interesante. Empezamos con el tema de la FIFA, fútbol, y terminamos ahora con China. Pues bastante bien. No, solamente un pequeño apunte a propósito de lo que te comentábamos, Luisa, lo que te comentaba del Mundial de Argentina 78 y bueno, cómo le sirvió a la dictadura de Jorge Rafael Videla, que fue una de las más sangrientas en la historia de ese país. Las madres de la Plaza de Mayo durante los juegos de ese mundial que ocurrió en Argentina, denunciaron en su momento que mientras había los juegos de fútbol se disputaban, pues allí en Argentina desaparecieron 11 personas, entre ellas varias mujeres embarazadas. Y decía las madres de la Plaza de Mayo en ese entonces, mientras se festejaba el fútbol: mientras se gritan los goles, se apagan los gritos de los torturados y de los asesinados. Eso decían en ese momento en el Mundial de 1978, que la FIFA, con João Havelange, estuvo promoviendo intensamente. Y en Chile, por supuesto, la FIFA también promovió partidos de fútbol en el Estadio Nacional, que fue el símbolo de la tortura del golpe de Estado cometido por Pinochet. Así es que, pues sí, la FIFA está ahí con su historia. Te voy a invitar a la temporada 2, quiero dejarlo aquí de récord, pero decía eso, João Havelange justo llevó la FIFA, el fútbol, pero en realidad el negocio a todos los continentes, ¿no? Así se ha expandido, y justo jugando así con los diferentes gobiernos, y nada más, pues justo así se conecta todo, y por eso hay que ponerle muchísima atención, y también por eso es mejor jugador Maradona que Pelé, quien sí fue crítico a la FIFA. Digo, ya el tema de violencia de género creo que requiere otras 2 horas, pero particularmente en el tema de hacerle frente a la FIFA, esa fue la diferencia entre Diego Armando Maradona y Pelé, ¿no? Entonces, también cuando me pregunten cuál es el mejor. Ahora sí tenemos la imagen, si la podemos poner, Leonardo, para que, pues, ahora sí, Luisa Cantú, que miren nada más ahí, toda una suerte ahí de todo un Dream Team. Ahí, platícanos ya nada más para cerrar esta parte, Luisa, ¿dónde pueden acceder a estos podcasts? Ay, muchas gracias de nuevo por la oportunidad, son muy generosos y generosas. Pues, si buscan, la verdad es que es muy difícil encontrarlo como Audiocentro, porque esa es la marca, más bien Tribu Política se llama el de política, Dinero Mata Balón se llama el de deportes, Rompiendo el Internet el de miscelánea, y No Abras la Ventana el de terror. Entonces, más bien, si buscan en Spotify o en Google o en iTunes o en nuestra app esos nombres, les van a aparecer ahí los diferentes. Y bueno, ese es el equipo ahí, gente de todas las edades, talentos. No tenemos desde la chica Pantene, que es nuestra actriz de la historia de terror, ¿no? Hasta jóvenes muy talentosos, muy jóvenes que no sabían quién era Messi y les tocó editar deportes y ahora son fantásticos. Y bueno, ya periodistas que conocemos muy bien del gremio también entrándole. Entonces, pues ojalá que nos puedan hacer saber su opinión, que es lo más importante, si nuestros productos se están sirviendo también en este nuevo formato. Órale. Que no sabían quién era Messi, ¿de verdad? De verdad. Me decía, ¿qué es un Messi? Cuando veía el guión, y yo, Dios mío. Pero mira, ahorita está pegadísimo, ¿eh? Está ya justo el que es de rayitas. Él es solo editor musical y es súper bueno generando ambientes, pero sí dice, ¿a qué le pongo aquí a donde dice un Messi? Bueno, no, tampoco es su culpa. Yo tuve que investigar para saber por qué tanta hilaridad con ese jugador que nada más corre atrás de la pelotita y la patea, ¿no? Pero qué bueno, barbaridad, sí, no. Yo leí en alguna clase de Daniela Pastrana este texto de Messi es un perro, que si no han leído, ahí se explica perfecto por qué la hilaridad. Sí. Pues bueno, pues Daniela Pastrana, Luisa Cantú, como siempre, un placer tremendo estar con ustedes acá en este espacio. Así que les mandamos un fuerte, cariñoso y fraterno abrazo. Gracias. Otro de vuelta, gracias. Otro de vuelta, exactamente. Abrazos a todos y a todas en nuestra audiencia también. Eso. Así es, Daniela, me piden que saludes a tu club de fans, que están maravilladas con el color de tu pelo. Así es que ahí ya cumplí, ahí está. Agarré el equipo, pero sí, a mí también me gustó. Mi color dicen que parece de algodón de azúcar, ¿no? Oye, ya es un Daniela Pastrana, van a llegar a la estética. Si quiero un Daniela Pastrana, que sí, ya es marca, de verdad. Gracias, chicas. Chao, cuídense, suerte. Bye.